¿Te imaginas dejar la universidad, apostarlo todo a una idea que nadie entendía y terminar ganando más de $3.000 millones? Parece un sueño. Pero esto le pasó a Evan Spiegel, el genio detrás de Snapchat. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo diferente para revolucionar la forma en que nos comunicamos en Internet? Quédate porque su historia es puro aprendizaje, visión y un poquito de locura. Sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó en 2011. Spiegel tenía 21 años y estudiaba en la prestigiosa Universidad de Stanford. Pero mientras muchos de sus compañeros soñaban con graduarse y conseguir un buen trabajo, él tenía otra visión. Quería crear algo propio, algo que cambiara la forma en que las personas interactúan en línea. Junto a su amigo Bobby Murphy, trabajó en un proyecto universitario que permitiera enviar fotos y videos, que desaparecían después de ser vistos. La idea era revolucionaria, pero también arriesgada. ¿Quién querría usar una aplicación donde los mensajes no quedaban registrados? Para muchos, esto sonaba absurdo. Para Spiegel, era el futuro. Las primeras versiones de Snapchat fueron un fracaso. La aplicación tenía fallas y pocos usuarios. Pero en lugar de rendirse, Spiegel y Murphy siguieron mejorándola, corrigiendo errores y afinando su propuesta. Pronto empezaron a notar algo interesante. Los jóvenes estaban adoptando la app de una forma inesperada. Usaban Snapchat para compartir momentos espontáneos sin preocuparse por la permanencia de sus publicaciones. Esto era algo completamente nuevo en el mundo digital, y, de repente, lo que parecía un defecto se convirtió en su mayor fortaleza. Snapchat se convirtió en un fenómeno. En cuestión de meses, millones de personas empezaron a usar la aplicación diariamente. Las redes sociales tradicionales como Facebook y Twitter estaban diseñadas para almacenar recuerdos y construir un historial digital. Snapchat, en cambio, ofrecía lo contrario, la posibilidad de compartir sin dejar huella. Era la respuesta perfecta a una generación que valoraba la privacidad y la autenticidad en sus interacciones. Pero el camino hacia el éxito estuvo lleno de riesgos. En 2013, cuando Snapchat estaba en pleno crecimiento, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, se interesó en la aplicación. Le ofreció a Spiegel $3.000 millones para comprarla. Para cualquier joven de 23 años, esta sería una oferta imposible de rechazar. Pero Spiegel no lo vio así. Sabía que aceptar el dinero significaba perder el control sobre su visión. Sabía que Facebook intentaría convertir Snapchat en otra función más dentro de su plataforma. Y eso iba en contra de todo lo que había construido. Contra todo pronóstico, Spiegel rechazó la oferta. Fue una decisión arriesgada, que dejó a muchos en la industria en shock. ¿Cómo podía un emprendedor tan joven decirle no a una de las compañías más poderosas del mundo? Pero él estaba convencido de que Snapchat todavía tenía mucho por crecer. Y no se equivocó. Snapchat siguió evolucionando con innovaciones que marcaron tendencia. Introdujeron los famosos filtros de realidad aumentada, que permitían a los usuarios añadir efectos divertidos a sus fotos y videos. Luego, lanzaron las historias, una función que permitía compartir contenido durante 24 horas antes de desaparecer. ¿Te suena familiar? Sí, porque poco después, Instagram y Facebook copiaron esta idea y la convirtieron en una de sus funciones principales. Pero Snapchat fue el pionero. Spiegel y Murphy no solo innovaban, sino que también mantenían un control absoluto sobre su empresa. Aseguraron su liderazgo en Snap Inc., al conservar una participación con derecho a voto que les permitía tomar decisiones sin interferencias externas. Esta estructura les permitió resistir la presión de los inversionistas y mantener su visión a largo plazo. Hoy, a sus 33 años, Evan Spiegel es uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del mundo. Su fortuna supera los $3.000 millones y su compañía tiene más de 850 millones de usuarios activos al mes, con 432 millones que la usan todos los días. Pero su éxito no se mide solo en números. Spiegel y Murphy han donado millones a la Snap Foundation,
una organización que apoya la educación y el desarrollo de jóvenes en comunidades desfavorecidas. Además, Spiegel ha regalado más de $280 millones en acciones de su compañía, demostrando que el éxito no solo es personal, sino que también puede ser compartido con los demás. La historia de Evan Spiegel es una prueba de que el éxito no viene sin riesgos, que tomar el camino fácil, venderse por dinero rápido o seguir la norma no siempre es la mejor opción, que, a veces, es necesario ir contra la corriente, incluso cuando todos piensan que estás equivocado. Porque los que realmente triunfan son aquellos que se atreven a apostar por su visión, sin importar los obstáculos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más historias de éxito que te inspiren. Y decime en los comentarios, ¿vos hubieras rechazado la oferta de Facebook o habrías vendido? Nos vemos en el próximo video.